están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional, el living ciudadano de Vía X. Y el día de hoy vamos a arrancar el programa revisando una serie de hilos que semana a semana nos trae nuestro primer invitado del programa del día de hoy. Está junto a nosotros el editor de NYC, Nicolás Yáñez, que se suma entonces al programa. ¿Cómo estás, Nico? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, acá entonces contigo de cuerpo presente comienza Cadena de Hilos en Cadena Nacional junto a Nicolás Yáñez. Nico, asiento por favor. Gracias, Vicky. Cadena de Hilos que el día de hoy comienza con todo. ¿Te parece si hablamos primero de colusión? Hablemos de colusión, sí, no hay Tenemos el siguiente tweet que quiero que revisemos junto a ti para que entremos de fondo a este tema, y habla además un tema que ahí me viene dando vuelta hace mucho rato, el tema del gas, que ha subido considerablemente. Y aquí está este tuit de ustedes que dice: hay motivos para estimar que la competencia en el mercado del gas no está funcionando bien. Correcto. Revela la Fiscalía Nacional Económica. ¿Qué es lo que estaría pasando, Nico? Y porque además también la Fiscalía Nacional Económica hace saca esta conclusión. Sí. Bueno, algo huele mal en la industria del gas. Efectivamente, en este caso la Fiscalía Nacional Económica se apersonó el 27 de abril en la Comisión de Economía de la Cámara Baja para entregar ciertos resultados y ciertos análisis respecto a esta industria en particular, donde ellos, básicamente en la presentación que hace el mismo fiscal Ricardo Riesco, establece que hay algunas características que se están dando en esta industria que podrían hacer pensar de que eventualmente pueda ocurrir actos de colusión, ¿ya? Todavía tenemos muy fresco en la memoria todos los actos de colusión que hemos visto, sí, ¿verdad? En la década pasada, sobre todo, ¿verdad? El tema de los pollos, el tema de, bueno, las navieras, el papel higiénico, en las farmacias, el papel higiénico o papel tichu, como le dicen. Entonces, evidentemente, inmediatamente saltan las alertas de qué puede estar ocurriendo, y en el análisis, en el estudio que hace la Fiscalía, que esto lo viene analizando desde el mes de noviembre. ¿Y por qué hace ese análisis la Fiscalía? ¿A raíz de alguna alerta o una denuncia? ¿Qué es lo que pasó ahí? Sí, bueno, en este caso fue por iniciativa del Departamento de Análisis de Mercado, que presentan estos antecedentes al fiscal en particular, y se inicia, como te digo, en el mes de noviembre. Ahora, el análisis tiene dos características bien importantes, que es la que hace Ricardo Riesco en la presentación, y una es la gran asimetría regulatoria que existe en este mercado. Vale decir, este hoy día es un servicio de utilidad pública, ¿cierto? Pero a diferencia de los servicios de utilidad pública como el agua, como la electricidad, ¿verdad? Este servicio no está regulado en sus precios. Claro, pues. ¿Te fijas? Entonces... Pese a que hacer un servicio básico, esencial, además, sobre todo en estos meses de invierno. Esencial. Para que la gente se calefaccione. Sí. ¿Te parece si es que revisamos los gráficos que además ustedes también adjuntan en esta cadena de hilos? Y aquí está el primer motivo de la Fiscalía Nacional Económica para iniciar el estudio sobre el gas, y ahí aparece en el título: asimetría regulatoria entre el gas y otros servicios básicos. Claro, ahí lo más importante es el dato de abajo del gráfico, que dice que el 84% del consumo residencial de gas en Chile no está sujeto a regulación. Entonces, como bien menciona el fiscal, tanto el agua, la electricidad como otros ¿verdad? Insumos están regulados por la autoridad y se fijan los precios, ya sea tanto en la producción como en el traslado de este elemento, ¿verdad? Del gas, y por lo tanto, como te digo, saltan todas las alertas de la autoridad. ¿Tú sabes cuál sería la razón por la que no está regulado el tema del gas, pese a ser un servicio básico y ser el único al final que no está en esta categoría? Sí, bueno, la regulación básicamente tiene que ver con política. Siempre la política está entre medio. No me digas. Y por supuesto la política está amarrado a los intereses económicos, a veces de los mismos empresarios que financian. Digámoslo en simple, el lobby feroz que... El lobby feroz que siempre hablamos, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista político, también es interesante como hito que una bancada, que es la bancada de los diputados PPD, ¿cierto? Alertaron también a la Fiscalía. Ellos recogieron una serie de antecedentes, ya sea de la ciudadanía, que ha visto con preocupación el aumento de los valores, incluso en pandemia, del precio del gas, y están juntando hoy día firmas para poder armar una comisión investigadora.
¿ya? Que pueda, en conjunto y en paralelo con lo que está haciendo la Fiscalía, pueda dilucidar si efectivamente las tres grandes, porque ese otro problema que tiene la industria del gas está altamente concentrada. Sí, pues, bueno, solamente 3 actores están ahí incluidos. Eso es muy importante. De hecho, ustedes también adjuntaron un gráfico al respecto, lo vamos a revisar. Justamente lo que tú mencionas. Industria altamente concentrada, cadena de suministro del gas licuado. Sí, ya sea en el tema, como dice ahí, de la importación, transporte o distribución, siempre son los mismos 3 actores que se repiten, que es Gasco, Lipigas y Abastibles, que son los 3 actores que aparecen en todo este proceso, en esta cadena de industria, ¿verdad? Y como te digo, los políticos PPD, en particular está liderando ahí Raúl Soto, que nosotros lo entrevistamos. Y él hoy día, claro, está juntando las firmas que requieren una cantidad de firmas parlamentarias, ¿verdad?, para poder sacar esta comisión adelante. Y esperemos, ¿verdad?, que haya buenos resultados y evidentemente ver si ya aquí existe otra situación más de colusión, como hemos visto históricamente en varias industrias de nuestro país. Nosotros acá en el programa habíamos conversado, pero estas conversaciones que se dan entre ciudadanos comunes y corrientes, hemos hablado del alza en los precios del gas, que había sido llamativo, que a todas además no habían subido en las casas, y eso también nos había hecho sospechar. Vuelvo a lo mismo, nosotros ahí teniendo una conversación ciudadana y después nos enteramos además de lo que pasaba con esto. Sí, ahora ojo, que la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, en el mes pasado, determinó que en el área de insumos relacionados al COVID, ya sea mascarillas, alcohol gel, hubo un grupo de parlamentarios que dijeron que eventualmente podía existir colusión por el alza de precios de esos productos durante el año 2020 en particular, pero la Fiscalía Nacional Económica determinó que no había actos colusorios. No. Entonces, también hay que tomarse las cosas con tranquilidad, ver qué es lo que resuelve la Fiscalía, que a mi juicio es una entidad seria, y esperemos que no exista, digamos, y que se regulen los precios ahora, esperando que se viene un invierno crudo, ¿cierto? Esperamos y en una situación de emergencia, con exacto, que la gente necesita, esperemos que no haya empresariado inescrupuloso que esté metiendo la mano ahí, como ocurrió, por ejemplo, en las farmacias que estaban abusando de personas de la tercera edad, por ejemplo, vendiéndole productos a precios muy elevados. Totalmente. Digamos. Hagamos lo siguiente, revisemos también parte de lo que ha sido este hilo, y lo que ustedes pueden encontrar en sus casas es en NYC-prod, y dice lo siguiente, por ejemplo, este otro mensaje. Las sospechas sobre el comportamiento de las empresas se reflejan en las variaciones de precios que mantienen Gasco, Abastible y Lipigas en diferentes regiones del país, las que afectarían directamente al bolsillo del consumidor doméstico. Claro. Y esto sigue, y aquí hay un ejemplo clarísimo, que esto se ha repetido, como decíamos antes, acá nosotros tuvimos esta conversación entre miembros del equipo, y yo sé que esta conversación también se da entre personas comunes y corrientes, ustedes en sus casas, y dice este mensaje lo siguiente: un cilindro de 15 litros de la misma empresa, por ejemplo, se comercializa a 17.000 pesos en la región de Valparaíso, 18.500 en la región metropolitana, 23.500 en O'Higgins, 25.000 en Los Ríos y 26.000 pesos en la Araucanía. Detalla el escrito. Sí, lo otro interesante es que además de que puede existir una diferencia de precio en virtud de la zona, que uno puede entender que a lo mejor hay zonas más difíciles de acceder y todo, lo curioso, lo sospechoso, por así decirlo, es que además la relación de precios entre los 3 actores que habíamos mencionado se mantienen en los mismos términos en cada zona. ¿Te fijas? Entonces eso ya llama la atención y ha generado las alertas de la Fiscalía, que es bien relevante, además de, por supuesto, todo el mundo político y de la sociedad civil que también lo conversa, digamos. Claro, es algo que se percibe. ¿Cuándo podríamos tener las primeras conclusiones respecto a este estudio que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica? Sí, la Fiscalía se mueve bastante rápido. Como te digo, las denuncias sobre el tema de los insumos de COVID partieron en el segundo semestre del 2020 y ya ahora en abril, marzo tenían resultados. Entonces, esperemos que dentro del primer semestre puedan sacar al menos algún pronunciamiento sobre si existe alguna colusión o no. O sea, para entender bien, faltarían las firmas para crear la comisión. ¿Ese sería el próximo paso? No, son cosas paralelas. La comisión está trabajando en paralelo. Como te digo, Raúl Soto, que es el diputado PPD, está juntando hoy día las firmas. Puede que no las consiga, pero puede que las consiga. Pero la Fiscalía actúa, ¿verdad?, de forma independiente, a juicio propio y en virtud del mérito de los antecedentes, digamos. Perfecto, clarísimo. Entonces, con eso, ¿te parece si vamos al siguiente hilo? Y aquí está, señor director. Dice así: este es un reportaje de quien fue en su momento candidato a la presidencia,
Francisco Javier Errázuriz, más conocido como Frafra. La operación que le permitió a la aseguradora de Frafra Errázuriz amarrar 15 contratos por 1.200 millones de pesos con el ejército. ¿De qué se trata esta historia? Sí, a ver, aquí volvemos al tema de los tratos directos, volvemos al tema de las licitaciones que a nosotros nos gusta tanto estar revisando ahí, mostrándole lo que hace el poder y no lo que dice, digamos. Y claro, en este caso, a propósito de la pandemia, ¿verdad? Durante el año 2020 se hizo mucho trato directo, ya sea en el área de salud, redes asistenciales, la compra de ventiladores, en fin, hubo una serie de compras vía trato directo. Pero lo que nos llamó la atención es que el ejército también estaba comprando vía trato directo, ¿ya? Y no cosas relacionadas al mundo del COVID, al tema de la pandemia. Compraron algunas cosas por ahí, pero lo que nos llamó la atención fue esto en particular, que fue una serie de seguros de incendio y de sismo que el ejército requirió inicialmente como licitación pública, que es algo que hacen todos los años. O sea, el Estado compra seguros, ya eso es algo que la gente tiene que saberlo. Pero la diferencia es que en 15 contratos, que estamos hablando que no son valores menores, estamos hablando en valores de cercano a los 1.200 millones de pesos, el ejército hizo un proceso muy extraño donde licitó públicamente, se declararon desiertas, ya sea porque las ofertas no estuvieron dentro del marco, ¿verdad?, de lo requerido, o fueron muy altas, etcétera. Y por lo tanto usaron un argumento ahí legal para poder licitar y comprar vía trato directamente con Rentas Nacionales, compañía de seguro, que es la empresa, como te digo, de Francisco Javier Errázuriz. Claro. Entonces ahí, como te digo, nos llamó la atención el proceso porque es extraño, es algo inusual y los montos son bastante elevados. Oye, entonces para despejar, claro, en este caso tú decías lo llamativo es la forma, pero es habitual que compren en el ejército estos seguros. El Estado en general compra muchos seguros. Lo que nos llama la atención en particular es que el ejército, para argumentar, porque para que tú puedas comprar vía trato directo, el servicio o el producto tiene que ser indispensable para la institución, ¿ya? O sea, eso es lo que dice la ley, que fue un decreto que publicó Ricardo Lagos con Nicolás Izaguirre el año 2004, que ese es el argumento donde se toma el ejército. Entonces el prerequisito es que sea un servicio indispensable. Entonces, bueno, nosotros nos preguntamos, y es lo que se desarrolla en el reportaje, si es indispensable un seguro de incendio o sismo para justamente la infraestructura del ejército. Y ellos dicen que no tienen, argumentan en los documentos, que no tienen presupuesto para poder cubrir esos gastos y por ende tienen que recurrir a seguros privados. Entonces nos llama la atención porque si uno revisa el presupuesto del año 2020 del ejército, es mayor a los 550.000 millones de pesos. No, claro, altísimo. Entonces, si el argumento es que no hay presupuesto, bueno, revisemos las prioridades, digamos, porque ellos acusan de que en el estallido social, a partir del 18 de octubre, hubo 33 siniestros por incendio asociados al lo que ellos llaman clamor popular o movimiento popular. No recuerdo cuál es el dato exacto, el concepto exacto que algo popular. Pero, y ese concepto lo usan argumentando que fue producto del 18 de octubre. Yo puedo sospechar, claro, no voy a decir que el ejército esté mintiendo, pero eso no es el ánimo, pero digamos. Pero llama la atención que haya tanto, y el 75% localizados en Iquique. Y bueno, y a juicio de esto ellos dicen, sí, ¿sabes qué? Los seguros de incendios son indispensables para la institución, no hay presupuesto para esto, así que tenemos que recurrir necesariamente a trato directo, y ahí entra en escena, como te digo, Francisco Javier Errázuriz. Oportunamente, porque una vez que se declara desierta la licitación, Renta Nacional tiene el dato perfecto para llegar justo en el momento con la cotización, el dato, digamos, y ofrecer y ganarse esta pasada, digamos, de 1.200 millones de pesos, que son 15 contratos de seguros por incendio y sismo en particular. Bueno, de todas maneras ustedes conversaron también para hacer este reportaje con parte del personal del Observatorio Fiscal. Hablaron particularmente con José Mora. Queremos revisar eso porque además también lo consignan ustedes en el hilo. Y él dice lo siguiente: un riesgo potencial es que las bases hayan sido diseñadas de manera tal que ninguna oferta fuera admisible, obteniendo como resultado una licitación desierta y con ello abriendo la posibilidad de justificar un trato directo con un proveedor de manera discrecional. Correcto. Sí, ese es el riesgo que advierte José Mora. Él es investigador del Observatorio Fiscal, que nosotros seguimos con mucha atención sus estudios, son muy serios, muy acabados. Ellos revisan todo lo que se refiere a Big Data en materia de compras públicas.
y él nos advierte, como te digo, sobre los riesgos. Nosotros no estamos diciendo que en esta situación haya un ilícito, porque está todo amparado bajo la ley. Está todo en regla. Como te digo, la Contraloría le dio visto bueno. ¿Te fijas? Pero llama la atención todo el proceso, ¿verdad? Donde ellos argumentan que este servicio es indispensable y que además, como te digo, que oportunamente Renta Nacional tenga la información para poder llegar en todos estos casos, en estos 15 casos, entiendo que en uno puede ocurrir, pero en 15 casos llega oportunamente para poder adjudicarse estos servicios, digamos, estos insumos. Ahora, bueno, ¿qué hay respecto a que no sería Francisco Javier Errázuriz, Frafra, conocido así popularmente, pero que no sería él quien directamente vería todos estos contratos, sino que lo haría su hijo? Claro, lo que pasa es que, bueno, Francisco Javier Errázuriz es un político que yo creo que las nuevas generaciones ya no sé ni acordar. De hecho, yo era chico, digamos, cuando Frafra era senador, por ejemplo, o fue candidato presidencial. Recordemos que en el 89 Francisco Javier Errázuriz compitió contra Patricio Elwin y Hernán Vigi en esta elección y sacó un no menor 15%. Ya él representaba todo el ala de centro independiente y, claro, el perfil de él es un perfil más que político empresario. Ya, que algo es un perfil bastante similar a nuestro actual presidente de la República. iba a ser de la misma asociación. Sebastián Piñera. De hecho, cuando uno ve archivos hoy día llama la atención el mensaje de Frafra, digamos, porque él habla que, claro, él no tiene nada que ir a ganar al Estado, por ejemplo, porque él ya es un hombre resuelto, tiene muchas empresas. Cuando era senador, él hablaba de que él iba a armar un puente en la zona, por lo tanto tenían que votar por él, porque él era empresario, digamos, y él tenía las capacidades para poder armar una empresa. ¿Ya? Yo recuerdo cuando... que hemos escuchado otras veces, digamos. Sí, es muy actual. Yo recuerdo cuando era chico que él hablaba siempre de la diversificación, de cada huevito en su canasta, no sé si te acuerdas. Bueno, él hablaba de eso, jugaba con el tema de los pollitos, porque él cuando era chico tenía pollito y vendía huevos, tenía todo un relato con eso de ser como... de venir de una familia meritocrática. Sí, que en el fondo decía que todo, que en su historia todo partía cuando le regalaron unos pollitos. Exacto. Básicamente, de ahí la historia de la meritocracia que dices tú. Falta harto poco mérito porque, bueno, Errázuriz viene de familia bastante de elite, digamos. Sus dos padres, ¿verdad?, fueron políticos. Entonces, no sé si es muy vendrá el caso, ¿verdad?, ese relato. Ahora, el tema de la diversificación, él lo aplicó, porque como empresario entró en muchas industrias, ya sea la minería, agrícola, ¿verdad? Todo lo que se refiere a seguros que estamos viendo ahora. Además. Sí. Nico, yo te voy a llevar al próximo tema para aprovechar bien este bloque y que da cuenta además también de las FPI, del tema de los retiros. Acá está, señor director, este hilo que dice así: 170.000 millones de pesos, que serían 239 millones de dólares, son las utilidades que retirarán este año AFP Habitat, Cuprum AFP y AFP Capital, correspondiente al ejercicio 2020. Este monto representa un aumento sobre el 100% en relación al retiro de utilidades del año 2020. 80.000 millones de pesos sería entonces lo que había sido anteriormente. ¿Cómo va a ser el 100%, me pregunto yo? Estratosférica la cifra. Estratosférica, sí. Bueno, las FP también tienen su retiro, ¿verdad? También sacaron, ya que estamos discutiendo, ¿verdad?, el tercer retiro, bueno, ellos también tienen su retiro. A ellos les toca todo el mes de abril de cada año, hacen un retiro de utilidad en las sociedades anónimas. Y eso tienen que informarlo a la Comisión para el Mercado Financiero. Por eso nosotros podemos saber el detalle y acceder a esa información. Entonces ahí uno puede ver a cuánto está cada acción y homologarlo a cuánto saca, ¿verdad?, cuánto retira cada conglomerado, cada holding. Entonces, en este caso, lo que se ha informado a la fecha es lo que nosotros publicamos en esa gráfica, que son las tres grandotas, digamos, las tres AFP grandotas, Habitat, Cuprum y AFP Capital, ¿cierto? Y además nosotros hacemos el desglose de cuánto dinero retiran los controladores de cada AFP. Entonces, ahí tú puedes ver que la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, que a través de su vehículo de inversiones ILC, ¿cierto?, que está hoy día vinculado en todo el tema de triangulaciones que vimos la vez pasada. Bueno, ellos retiraron 100.000 millones de pesos, lo que no es menor. ¿Ya? Y bueno, ellos también está Prudential, que en este caso es un holding norteamericano. Y claro, si uno además revisa el año pasado,
como tú bien mencionas, retiran un 100% más de lo que retiraron la vez pasada, digamos. Entonces, claro, eso es un poquito violento considerando la escasez y la pandemia que estamos viviendo y cómo se resiste la autoridad hoy día a entregar bonos y beneficios a la gente. Pero digamos, completamente, y las mismas FP también aquí, que si bien han estado medio silenciosas respecto a lo que pasó con el tercer retiro, pero de todas formas, cuando se habla de cambiar o acabar, también dependiendo de quiénes, pero con este modelo del sistema de pensiones, bueno, saltan rápidamente y sobre todo más con el tema de los retiros, que decían que, bueno, esto no va a dar abasto. Ahora, tratan de dar una señal de austeridad las FP, porque cuando hablan ahí en el directorio de que tenemos que retirar las utilidades, dicen retiremos las utilidades, pero solamente el mínimo legal, que es el 30%, que en muchos casos se dio eso, que retiraron el 30%. Pero pueden no retirar nada, como por ejemplo la FP Modelo. La FP Modelo, a través de su sesión de directorio, dijeron, hoy día, este año no vamos a retirar por la austeridad, digamos, vamos a dar un mensaje. Por lo menos un mensaje a la ciudadanía. Exacto. Bueno, en los otros casos, como te digo, se retiraron cerca de 170 mil millones de pesos, que no es para nada. No, qué impresionante. Y ahí también uno se da cuenta de cuánto realmente lo fundamental que termina siendo para ciertos sectores y para ciertos grupos económicos el negocio de la AFP. Bueno, claro, si uno empieza a analizarlo desde la perspectiva que la AFP debiese velar por la seguridad social, ¿verdad? En realidad, al parecer, están muy alejados de ese principio, están más cercanos a hacer un muy buen negocio para las AFP y en este caso en particular para los holding y accionistas de esas empresas. Oye, impresionante esto que nos dices tú. Vamos a vincularlo también con el próximo tema que dice lo siguiente, respecto a una palabra clave que tú dijiste, triangulaciones. A través de un hecho esencial, ILC, vehículo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción y controladora de AFP Habitat, confirma en su directorio a René Cortázar, nombre que se ha repetido tantas veces además en este programa, exministro de la Concertación y candidato a la Convención Constitucional. Claro. Básicamente, las hace todas René Cortázar. Sí, es un super hombre, digamos. Él bueno, fue exministro de Transporte, si no me equivoco, de la Concertación, fue director de Canal 13, es muy cercano a Luxich. Totalmente. Y claramente es un personaje que hoy día representa al empresariado. Pero todo en Televisión Nacional también, a propósito de una polémica que se revivió hace poco con una situación que dio Raúl Sor, con un reportaje de Medio Ambiente. También estuvo en Televisión Nacional. Pero hoy día está... como te digo, en la dirección de Moneda y en la dirección de ILC, que como te digo es el vehículo inversor de la Cámara Chilena de la Construcción. Ahí tiene un doble rol que claramente es bastante cuestionable y que se va a revisar en la comisión investigadora que va a tratar el tema de las triangulaciones, que ahí lidera la presidencia Ricardo González, que es el diputado PPD. Ricardo González creo que es el nombre, si no me equivoco, pero es apellido González. Vamos a corroborar. Pero en este caso, como te digo, ¿sí? Es Rodrigo González, ahí está confirmado. Claro, Rodrigo González está liderando, que también vio el tema de Enjoy, y ahí va a jugar un rol importante René Cortázar, porque como te digo, está en un rol donde tanto a través de ILC como a través de Moneda están usufructuando de comisiones fantasma. Nosotros ahí hicimos un gráfico donde se ve el doble rol de Cortázar. Este que estamos viendo aquí. No se ha inhabilitado y incluso su candidatura a la Constitución no lo ha de alguna manera retirado de los temas empresariales y fue confirmado, como te digo, a través de ese hecho esencial como director. Digamos. No, claro, qué impresionante eso. Y a mí, nota al margen, pero a opinión, qué controversial me resulta esta especie de conflicto de interés, estar con nombramientos o encargos tan... De esa envergadura y además querer presentarse a la Convención Constitucional. Sí, lo que pasa es que el empresariado es un círculo muy pequeño, muy endogámico, entonces el hecho que ocurran este tipo de cruces de intereses no es raro, no es para nada extraño, y también ahí el juicio de los empresarios de no abstenerse a confirmarse como directores. No hay ninguna complicación con ello, digamos. Oye, impresionante. Nico, ¿en qué están ahora trabajando en YC?
Siempre estamos mirando muchas cosas. Yo quiero aprovechar este espacio para solidarizar. Hace muy poco fue el Día de la Prensa Libre, ¿verdad? Solidarizar con todos los periodistas que por muchas razones, ya sea presiones telefónicas, ya sea seguimiento, espionaje, por desvinculaciones, ¿verdad? No han podido ejercer la profesión con el rigor y con, ¿verdad? La imparcialidad que requiere y que en este caso el público también merece. Sí. Entonces mi solidaridad con ellos y también con el pueblo colombiano, que hoy día está viviendo con situaciones muy complejas, violaciones a los derechos humanos, y se están repitiendo hechos que hemos visto ya acá durante el 2019 y 2020. Así que muy de cerca, mi solidaridad con ellos y, como te digo, invito a la gente a ver nuestras plataformas, ya sea por canal de YouTube, por Telegram, por Twitter, estamos en todas partes, así que búsquenos nomás y nos va a encontrar. Es súper fácil, además de encontrar NYC, acá la cuenta de Twitter _prod, para que lo puedan seguir y estar también al día con los hilos que traen permanentemente, y además acá también haciendo cadena de hilos. Exacto. Nicolás Yáñez junto a nosotros. Nico, como siempre, un tremendo gusto. Presencial esta vez. Sí, pues presencial, nos gusta que sea así también, manteniendo obviamente las distancias y los protocolos.